Hola, soy Iván Pérez, el docente o el profesor que los ha venido acompañando en el área de lectura crítica, que es una de las áreas muy importantes para todas las pruebas saber, porque no solo es importante para los textos que aparecen en la prueba de lectura crítica, sino que toda la prueba saber está constituida por lecturas. Por lo tanto, es una de las grandes herramientas que ustedes van a tener para desarrollar el examen y alcanzar un resultado exitoso. Para hoy vamos a tener una serie de videos donde hablaremos de algo muy importante y son los niveles de lectura, es decir, cómo me acerco yo a los textos, y lo hago en 3 niveles, por eso se llaman niveles de lectura. Quisiera iniciar citando, dice León de Hebreo, un filósofo neoplatónico del siglo XVI, de manera figurada, hablaba de 3 tipos de lectores. Muy importante lo que acabamos de leer. Filósofo, textos filosóficos aparecen en las pruebas saber, siglo XVI, y decía que de manera figurada, es decir, hacía uso de figuras retóricas que ya los vimos en videos anteriores, y decía lo siguiente, abro comillas: unos de los lectores, está refiriéndose a los lectores, dice, unos comen solo la cáscara, otros comen la membrana que cubre la médula, y los últimos, además de comer la cáscara y la membrana, comen la médula, la esencia del fruto. Esto nos resume muy bien los 3 tipos de niveles de lectura que tenemos, es decir, un nivel literal, que es el nivel superficial, un nivel inferencial, que es el nivel interpretativo, y un nivel crítico analógico, es decir, el nivel más alto de la lectura, porque en el nivel crítico analógico es donde el lector, de cierta manera, dado su punto de vista, hace una interpretación, reflexiona sobre el texto, es decir, de manera crítica lo hace, y puede poner en juego sus saberes previos o saberes de cultura general o otro tipo de textos, o mejor, saberes enciclopédicos. El primero de todos, o mejor, para contextualizar un poco los niveles de lectura, es que todo texto se construye como una estructura, como un tejido, es decir, todo texto tiene una cohesión y una coherencia. También podemos hablar de que estos niveles, por la manera como los lectores operan con los textos y establecen en ellas sus transiciones, es que se da el tipo de lector que se acerca a los textos, es decir, de la manera en que yo me acerque a la lectura y de las interpretaciones, comparaciones y conexiones que yo haga en la lectura, eso también me califica como un tipo de lector. Y es muy importante que cada uno de esos niveles tiene unos subniveles, ¿cierto? Y lo vemos en la forma en que evalúa las pruebas saber. Unos, que es cómo se conectan los elementos de los textos. 2 es cómo se interpretan a través de la conexión de esos elementos. Y 3, cómo se reflexiona a partir de lo leído. Entonces entremos al primer nivel, que es el nivel literal, con el subnivel literal básico o primario. ¿De qué se trata? De captar lo que se dice en el texto, es decir, una lectura muy superficial, simplemente es reproducir la información que en el texto está. Es decir, cuando yo soy capaz o tengo la competencia de decir lo que el texto decía de una manera tal cual aparece allí. Ese sería el primer subnivel del nivel literal. Luego aparece el segundo subnivel, que se llamaría el subnivel literal avanzado o secundario, y es donde yo puedo hacer la paráfrasis, es decir, que yo puedo decir qué dice el texto sin decirlo de manera literal, sino haciendo uso de otras palabras y otros recursos como el resumen. Entonces es ahí donde se da la paráfrasis y sería el nivel 2 o el nivel avanzado del nivel literal, del nivel de lectura literal. Muy importante la paráfrasis es fundamental para pasar al nivel 2 porque nos permite condensar la información, nos permite ir a un nivel muy básico de interpretación, si así se quiere, y nos permite mirar cómo el lector ha comprendido la lectura. Y en la paráfrasis entran unos elementos muy importantes que son las macro reglas, es decir, cómo yo, al acercarme a la lectura, pongo en juego unas estrategias. ¿Qué tipo de estrategias? La generalización es una de ellas, cómo generalizo yo la información. La otra es la jerarquización, cuáles son las ideas principales, cuáles son las secundarias, ¿ya?
Y obviamente el tercero, que es la construcción, que sería la paráfrasis en sí. Generalizo, jerarquizo, selecciono la información, me quedo con lo más relevante y a partir de allí digo de qué se trataba el texto. Entonces, queridos estudiantes, este primer nivel de lectura, el nivel literal, va de la mano de la primera competencia que evalúan las pruebas saber, y es encontrar la cohesión entre los elementos del texto. Entrarían otro sinfín de elementos, como es la denotación y la connotación, que ya lo hablamos antes, sobre todo la parte denotativa, que no requiere interpretación sino una lectura literal o un conocimiento enciclopédico de las palabras o el vocabulario. También entrarían allí otros elementos muy importantes dentro de la lectura literal, como son el manejo de pronombres, de adjetivos y adverbios, que para el caso de la comprensión lectora son llamados elementos deícticos, ¿sí? O referentes textuales. Los invito a que nos sigan acompañando para que conozcamos los otros dos niveles que son más avanzados, el nivel inferencial o interpretativo y el nivel crítico analógico.